la posibilidad de dar un plus. Por supuesto que ese trabajo no queda bien sentado si no hay conclusiones al final. Entonces lo mismo es un discurso de esta naturaleza que estoy desarrollando ahorita frente a ustedes, sin libreto alguno. Me dije, voy a andar sin libreto, ¿no? Ayer tuve la oportunidad, por ejemplo, de estar viendo el carrancismo, motivo por el cual estamos aquí enfrente, en esta pequeña cápsula o gota, como quiera tomarse, dosis de cultura. Vi el carrancismo de Miguel Carbonell, escuché el constitucionalismo también del doctor Carbonell, tuve la oportunidad de ver a Paco Ignacio Taibo y sus amigos en una exposición del carrancismo, tuve la oportunidad de escuchar muchas voces sobre lo que fue el movimiento de la revolución y como consecuencia la constitución del 17. Escuché la ignorancia de la cual me considero yo uno de ellos. Hicieron una encuesta en la UNAM, entre el 25 y el 30% no saben que la constitución de 1917 nos rige. Cuando le pregunto uno a la gente en qué años hizo la constitución que nos rige en la actualidad, mucha gente dice, no me lo van a creer, 1968. Y creen que Tlatelolco fue el parteaguas entre el antes y después, ¿no? Como si hubiera habido la revolución 60 años más, ¿no? O 50, porque al 68, casi a los 70, en los 70 de 1910, súmenle 60, ¿no? 60 años más de guerra para mucha gente. Pregúntenle ustedes cuáles son los artículos y cuántos tiene la Constitución, ¿no? Y yo creo que, como decía el doctor Carbonell, que es un prestigioso jurista, prestigiado jurista de la UNAM, también tiene doctorado, por supuesto se dedica a la academia, pero va a fondo, ¿eh? Y en la encuesta que hizo la UNAM, imagínense ustedes que solamente 3 artículos en el más o menos creo que dijo 25 a 30%, solo 3 artículos se conocen de la Constitución. Y eso, cuando uno ya les pregunta cuál es el contenido de la Constitución, solamente se acuerdan del 3 porque es el educativo, el 27 porque es con respecto a la propiedad de la nación, y el 123 que es lo laboral, ¿no? Los derechos del trabajador. Pero imagínense cuando ya les pregunta a uno cuál es el contenido que contiene, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se puede reformar la Constitución? ¿No? ¿Cómo puedes tú reformar la Constitución? ¿Cuál sería la condición? ¿Quién es el encargado de reformar la Constitución? Y esa es la pregunta que hace Carbonell al aire, ¿no? Por ejemplo. Y la gente dice, no, bueno, pues el presidente, ¿no? Pues no. ¿No? Si van a reformar la Constitución, porque ahorita el legislativo anda atareado en esas cosas, y el presidente López Obrador anda atareado queriendo cambiar México, ¿no? Pues necesita del apoyo legislativo, del Congreso de la Unión. Si hay algún cambio en la Constitución, tiene que además irse a los congresos locales, quiere decir a todos los estados de la República. Poca gente conoce esta información. Tenemos, después del día de ayer, estar viendo este trabajo. Por eso el desempeño, la vista la tengo frente a ustedes. Y no me he separado ni un segundo. Ya tengo aquí las vibras de Davidcito en producción, que si vieron ahorita el backstage, andábamos peleándonos como siempre, porque las cosas se tienen que hacer muy bien. Y si hurgaron ahí entre nuestra conversación y encontraron algún improperio, yo ofrezco disculpas, pero somos apasionados de verdad. Nos gusta, así como parafraseando a los televisos, nos gusta mucho el trabajo bien hecho y no nos sentimos contentos si ustedes no lo están. A ustedes nos debemos, ustedes les debo toda la honra, me honran mucho con su presencia, con el gusto que tienen por verme, por el gusto que tienen por escucharme, y no puedo mentirles. Y en ocasiones por eso me refiero a este trabajo en serio que hacemos, y lo hacemos con el gusto y el compromiso, por otro lado, de la certidumbre. Es decir, nosotros no podemos decir algo en lo que no tengamos convicción, y si nos equivocamos lo aceptamos y tenemos que corregir y además dirigirnos nuevamente a ustedes y ofrecer disculpas. De los datos
creo yo, de las fuentes que hemos tomado la información es de academia, es de la UNAM, por supuesto. Tenemos la historia del Congreso de la Unión y partimos desde sus orígenes hasta la gran Constitución de 1857, que va a ser cuestionada ya en 1917 por Venustiano Carranza. Más allá de haber convocado un Congreso constituyente, quiere decir que va a formar, que va a hacer una constitución, no el Congreso constituido, porque una vez que ya se tiene la Constitución, coincide mucho que el 5 de febrero de 1917, que ya se promulga la Constitución, o es aprobada. Acuérdense, si les preguntan en la calle, porque los de la UNAM van a salir otra vez a hacer una encuesta, es 5 de febrero de 1917. La anterior fue la del 5 de febrero de 1857. No se trata de ser una enciclopedia, pero es mejor recordar, si quieren, nada más el año y con eso salimos, pero que no se note la ignorancia de nosotros. Los cambios que se han hecho a la Constitución, que va a ser un tema para efectos de estas exposiciones, hemos visto el pasado de la Constitución del 17, estamos viendo el momento presente de la Constitución del 17, retrotraer los hechos que consignaron una nueva Constitución como fue la Revolución, no la independencia, mis queridos amigos. Otra pregunta que hace la UNAM en la calle y toma a la gente de sorpresa y dice, a ver, ¿cuál es el hecho histórico que dio lugar a la Constitución del 17? Y la gente dice, es bien fácil, la independencia. Pues no, es la Revolución Mexicana, esa época transitoria de caudillos hacia búsqueda de un nuevo Estado, de una nueva forma de ser y de hacer las cosas en nuestro país a través de una normativa que recoge todas las posiciones y facciones que existieron en la época revolucionaria. Trata Venustiano Carranza, que era un poco más ilustrado, por no decir menos tontito que los demás, que los otros tenían intereses algunos mezquinos, como Álvaro Obregón, por ejemplo, o no se puede decir algún otro de los que, bueno, ya no voy a decir, ¿no? Porque si no me voy a quemar o voy a quemar a mi personaje. Pero sí, al final de cuentas se ve un revanchismo entre ellos, y que al final de cuentas el bueno o el malo, como lo quieran ver, fue Venustiano Carranza, como lo quieran ver, ¿no? Plutarco Elías Calles, pues es un cero a la izquierda, que viene a tener una participación muy activa con Álvaro Obregón, ¿sí? Pero vamos a decir que ustedes me niegan la popularidad. Si hiciéramos un rating a favor de qué caudillo les llama más la atención, el primero que me van a decir de la revolución es Emiliano Zapata. Ese se lleva el aplausómetro, ¿sí? Y si vemos hacia atrás, yo creo que Francisco Villa, obviamente que esto tiene una concentración regional. Si en el norte pensamos en Pancho Villa o Pablo González, que fue traído por Carranza para matar a Zapata, pues Zapata es víctima del carrancismo, obregonismo, ¿sí? Pero al final de cuentas se recogen los intereses del campo, de los agrícolas, de los obreros en la Constitución del 17, ¿sí? Y los intereses sociales, por eso la dividimos en la parte dogmática de las garantías individuales, la orgánica, que es las funciones que tiene en esta República Federal, representativa, ya por supuesto que es federal porque tenemos estados que son confederados, pero a la vez es una federación, porque independientemente de que tengan su constitución, se someten a una magna, a una carta magna, y esa carta de Querétaro, establecida desde el 1 de diciembre de 1916, fue llamado el Congreso Constituyente para que se diera la tarea de hacer una revisión sucinta, que prácticamente se hizo en 2 meses, en el mes de diciembre y hasta el 31 de enero tuvieron esa oportunidad los congresistas constituyentes de estar revisando los cambios que pedía Venustiano Carranza. ¿Quién debe hacer las constituciones? Que es otra pregunta que a mí me encanta. Un Congreso Constituyente que parte prácticamente en la nada,
o en el -0 para definir rumbo, destino, normativas, visión futura, trascendencia, trayectoria pasada que prevea trayectoria futura del país, que se eviten ciertos errores del pasado, no más una dominación española ni francesa. Queremos ser nosotros, queremos una identidad personal. Por eso este trabajo de hoy me inspiré trabajando ayer más de 15 horas escuchando a los que saben sobre el tema. Aquí simplemente es una cápsula, es una gota. Pero se los digo, la muletilla de tener aquí un prompter o de tener en algún momento algo, a mí no me va a impedir de darles el conocimiento que afortunadamente y gracias a Dios, todavía me acuerdo de algunas lecciones de la primaria o de la secundaria o de la preparatoria. Tuve una maestra extraordinaria en Historia de México que era alemana, la maestra Ushmani, no sé si viva, y me daba una vergüenza que ella sabía 1000 veces más, no que digo 1000, millones de veces más que cualquier mexicano en historia. Tenía por supuesto posgrado y tenía licenciatura, tenía maestría y tenía posgrado y estaba haciendo una tesis adicional, que no, una maravilla. Tuve muchos referentes en la formación de mis estudios en historia, pero una de las cosas que más me gustó fue el que me enseñó a amar